¿Qué lleva al mundo a desmoronarse en apenas 4 años de guerra devastadora? Desde los elegantes salones de Europa hasta las trincheras llenas de barro, la Primera Guerra Mundial transformó la historia de la humanidad. En un conflicto donde más de 60 millones de soldados se enfrentaron, las potencias mundiales se sumergieron en una espiral de destrucción sin precedentes. ¿Qué papel jugaron los avances tecnológicos en este apocalipsis? ¿Cómo afectó a las vidas de millones? Prepárate para descubrir los secretos de un conflicto que cambió el rumbo de la civilización para siempre. La Primera Guerra Mundial, un conflicto que comenzó en 1914 y se extendió hasta 1918, es uno de los episodios más oscuros y complejos de la historia moderna. Desde sus inicios, el mundo observaba con asombro cómo una chispa en Sarajevo encendía la mecha de una guerra que se extendió por todo el globo, arrastrando a las naciones más poderosas a una lucha encarnizada. Este conflicto no solo cambió el mapa político de Europa, sino que también transformó profundamente las vidas de millones de personas. Los emperadores cayeron, las fronteras se redibujaron, y la sociedad, tanto en el frente como en casa, experimentó cambios radicales e irreversibles. En el verano de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo fue el catalizador que encendió las tensiones ya existentes entre las potencias europeas. Sin embargo, reducir la causa de la guerra a este único evento sería simplificar en exceso una red de alianzas, rivalidades y conflictos de intereses que llevaban años fermentando. Europa estaba dividida en 2 bloques principales: la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña, y las potencias centrales, encabezadas por Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. Ambos bloques estaban armados hasta los dientes, esperando el momento para demostrar su supremacía. A medida que la guerra se desataba, los avances tecnológicos jugaron un papel crucial en la transformación del combate. Por primera vez, los soldados se enfrentaron a armas devastadoras como ametralladoras, artillería pesada, tanques y aviones de combate. El gas mostaza, un arma química letal, hizo su debut en los campos de batalla, infligiendo un sufrimiento inimaginable a aquellos que se encontraban en su camino. Las trincheras, largas y sinuosas, se convirtieron en la morada temporal de millones de soldados, quienes soportaban condiciones inhumanas mientras las balas y las bombas caían a su alrededor. Estos soldados, provenientes de diversas partes del mundo, dejaron atrás sus hogares para luchar en una guerra que, a menudo, no comprendían completamente. Las batallas de la Primera Guerra Mundial fueron brutales y devastadoras. La batalla del Somme, por ejemplo, se convirtió en uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia, con más de 1 millón de bajas en ambos lados. Durante meses, las tropas aliadas y las potencias centrales se enfrentaron en un mortífero tira y afloja, donde cada metro ganado era a costa de cientos de vidas. La guerra en las trincheras, con su desesperanza y horror, definió la experiencia de una generación entera. La vida diaria en el frente era un ciclo interminable de miedo, agotamiento y muerte, donde las ratas y el barro eran tan omnipresentes como los enemigos al otro lado de la línea. Pero la guerra no solo se libró en los campos de batalla. En el hogar, las naciones movilizaron todos sus recursos para apoyar el esfuerzo bélico. La economía de guerra se apoderó de las fábricas, que dejaron de producir bienes de consumo para enfocarse en la manufactura de armas y municiones. Las mujeres, que hasta entonces habían tenido roles limitados en la fuerza laboral, comenzaron a ocupar trabajos en fábricas, oficinas y campos, reemplazando a los hombres que estaban en el frente. Este cambio, aunque temporal, sembró las semillas de una transformación social que se haría evidente en las décadas posteriores. La guerra también fue un motor de innovación en otras áreas. Los avances en medicina, impulsados por la necesidad de tratar a los heridos en el campo de batalla, llevaron a mejoras significativas en cirugía, transfusiones de sangre y cuidados de emergencia. Las comunicaciones, a través del uso del telégrafo y la radio, permitieron una coordinación más efectiva entre las distintas ramas de los ejércitos, aunque también introdujeron nuevos desafíos en términos de interceptación y espionaje. La Primera Guerra Mundial fue, en muchos sentidos,
un laboratorio de pruebas para las tecnologías y tácticas que definirían los conflictos del siglo XX. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron profundas y duraderas. En 1918, cuando finalmente se firmó el armisticio, Europa quedó devastada. El Imperio alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano se desintegraron, dando lugar a una serie de nuevos estados-nación en Europa del Este y Medio Oriente. La guerra también plantó las semillas de resentimiento que, apenas 2 décadas después, llevarían al estallido de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras sanciones a Alemania, lo que alimentó un sentimiento de humillación y revanchismo que los nazis supieron explotar para ascender al poder. En los años posteriores al conflicto, el mundo luchó por entender y dar sentido a la carnicería que había tenido lugar. La literatura, el arte y el cine comenzaron a reflejar el horror y la desesperanza de la guerra, capturando la desilusión de una generación que había sido testigo de la destrucción a una escala inimaginable. Poetas como Wilfred Owen y Siegfried Sassoon escribieron sobre la futilidad y el horror de la guerra, mientras que pintores como Otto Dix plasmaron en sus obras la brutalidad del conflicto. La Primera Guerra Mundial no solo transformó la geopolítica, sino que también dejó una marca indeleble en la conciencia cultural y artística del mundo. La Primera Guerra Mundial fue, en muchos sentidos, un presagio de las catástrofes que seguirían en el siglo XX. Fue una guerra que reveló lo peor y lo mejor de la humanidad, la capacidad de infligir un sufrimiento indescriptible, pero también la resiliencia, el sacrificio y la voluntad de reconstruir en medio de las ruinas. Fue un conflicto que nos obligó a replantearnos nuestras nociones de honor, valentía y humanidad, y cuyos ecos todavía resuenan en el mundo contemporáneo. Mientras recordamos los eventos de 1914 a 1918, es crucial reflexionar sobre las lecciones que nos dejó este conflicto y cómo podemos evitar repetir los errores del pasado. Antes de continuar con esta impactante historia de la Primera Guerra Mundial, tómate un momento para suscribirte y darle like a este contenido. Así no te perderás más narrativas tan fascinantes como esta y estarás al tanto de cada nueva entrega. Tras la devastación inicial de la Primera Guerra Mundial, no solo los frentes de batalla sufrieron las consecuencias. La guerra también penetró profundamente en la vida cotidiana de los civiles, transformando las sociedades de maneras irreversibles. Uno de los aspectos más destacados de este conflicto fue la implementación de la guerra total, una estrategia en la que no solo se movilizaron todos los recursos militares, sino que también se involucró a toda la población y a la economía de las naciones en guerra. Esto significó que cada fábrica, cada campo y cada hogar se convirtieron en una pieza fundamental del engranaje bélico. La guerra total condujo a una intervención sin precedentes del Estado en la vida económica y social de los países beligerantes. Los gobiernos tomaron el control de la producción industrial, redirigiendo todos los recursos hacia la manufactura de armas, municiones y otros materiales esenciales para el esfuerzo de guerra. Esta reorganización de la economía tuvo efectos drásticos. Bienes de consumo cotidiano se volvieron escasos, y el racionamiento se convirtió en una realidad diaria para millones de personas. Las largas colas para conseguir pan, azúcar o carbón eran comunes, y el hambre comenzó a afectar a las poblaciones urbanas que dependían de suministros que ahora eran escasos. Además de la economía, la guerra impactó fuertemente en la estructura social de las naciones involucradas. Con millones de hombres en el frente, las mujeres asumieron roles que tradicionalmente habían sido ocupados por hombres, convirtiéndose en trabajadoras de fábricas, conductoras de tranvías, enfermeras y oficinistas. Este cambio en el rol de la mujer durante la guerra no solo fue crucial para mantener en marcha las economías nacionales, sino que también sentó las bases para el movimiento feminista de posguerra. Al final de la guerra, en países como Gran Bretaña y Estados Unidos, las mujeres comenzaron a obtener el derecho al voto, un logro que hubiera sido difícil de imaginar antes de 1914. El impacto psicológico de la guerra en los civiles también fue inmenso. Las constantes noticias de bajas y la incertidumbre sobre el destino de los seres queridos en el frente generaron un clima de ansiedad y desesperanza.
La muerte y la destrucción no estaban confinadas a los campos de batalla. Los bombardeos aéreos, que antes de la Primera Guerra Mundial eran una novedad, llevaron la guerra directamente a las ciudades y pueblos. En Londres y París, por ejemplo, los ataques aéreos por parte de los dirigibles alemanes, conocidos como cepelines, sembraron el pánico entre la población civil. Estas incursiones nocturnas, aunque limitadas en alcance y efectividad, tuvieron un impacto desproporcionado en la moral de los civiles, mostrando que en esta nueva forma de guerra nadie estaba realmente a salvo. La censura y la propaganda jugaron un papel fundamental en mantener el control sobre la población civil y asegurar el apoyo continuo al esfuerzo bélico. Los gobiernos limitaron la información que se publicaba en los medios, censurando noticias que pudieran desmoralizar a la población y exagerando los éxitos en el frente para mantener la esperanza. La propaganda, por otro lado, fue utilizada para vilificar al enemigo, fomentar el odio y la determinación de luchar hasta el final. Carteles, películas y discursos llenaban el espacio público con mensajes que glorificaban el sacrificio y la resistencia y que demonizaban a las potencias centrales, presentándolas como bárbaros que debían ser detenidos a cualquier costo. El frente interno no fue el único ámbito donde la guerra se vivió con intensidad. En el frente diplomático, las potencias aliadas y centrales libraron una batalla igualmente feroz, tratando de ganar nuevos aliados y de asegurar la deserción de los enemigos. Un ejemplo clave de esto fue la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917. Inicialmente, Estados Unidos había mantenido una política de neutralidad, aunque suministraba materiales a los aliados. Sin embargo, una serie de eventos como el hundimiento del RMS Lusitania por un submarino alemán y la revelación del telegrama Zimmermann, en el que Alemania ofrecía apoyo a México para recuperar territorios perdidos si se aliaba con ellos, empujaron a Estados Unidos a declarar la guerra a Alemania. La entrada de Estados Unidos tuvo un impacto decisivo en el curso de la guerra. La inyección de recursos frescos y tropas frescas en el frente occidental inclinó la balanza a favor de los aliados. Además, la entrada de Estados Unidos marcó un cambio en la naturaleza del conflicto, transformándolo de una guerra europea en una guerra verdaderamente global. Con Estados Unidos involucrado, el conflicto adquirió nuevas dimensiones y las implicaciones para el orden internacional de posguerra se volvieron aún más complejas. Mientras tanto, en Europa del Este, el colapso del Imperio ruso agregó una nueva capa de complejidad a la situación. La Revolución de Febrero de 1917 puso fin al régimen zarista, pero no a la guerra. Fue la Revolución de Octubre, liderada por los bolcheviques de Lenin, la que finalmente sacó a Rusia de la contienda, firmando el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en 1918. Este tratado cedió vastos territorios a Alemania, pero también liberó a las tropas alemanas para concentrarse en el frente occidental, lo que inicialmente preocupó a los aliados. El colapso de los imperios europeos tras la guerra cambió para siempre el rostro de Europa y del mundo. El Imperio Austrohúngaro, una amalgama de diferentes etnias y culturas, se fragmentó en varios estados-nación, incluyendo Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Otomano, que había sido una potencia dominante en el Medio Oriente durante siglos, también se desmoronó, dando lugar a la creación de estados modernos como Turquía, Irak y Siria, bajo la supervisión de potencias europeas. Estos cambios redibujaron el mapa de Europa y del Medio Oriente, creando nuevas tensiones que persistirían durante el siglo XX y más allá. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, se convirtió en una de las piezas más controvertidas de la diplomacia de posguerra. Impuso sanciones económicas severas a Alemania, lo que, junto con la cláusula de culpabilidad de la guerra, provocó un profundo resentimiento entre los alemanes. Este resentimiento fue uno de los factores que facilitó el ascenso del nazismo y llevó directamente a la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el tratado también creó la Liga de Naciones, un intento de establecer un foro internacional para resolver disputas y evitar futuras guerras. Sin embargo, la Liga carecía de poder real, y sin la participación de Estados Unidos, nunca tuvo la fuerza necesaria para cumplir su propósito. En la cultura y la memoria colectiva, la Primera Guerra Mundial dejó una huella indeleble.
La literatura de posguerra, con autores como Éric Maria Remarque y su obra Sin novedad en el frente, ofreció una visión cruda y desoladora del conflicto, exponiendo la brutalidad y el sinsentido de la guerra. En las artes visuales, el movimiento Dada, surgido en parte como respuesta a la guerra, rechazó la lógica y la razón, reflejando el caos y la desesperación de la época. La Primera Guerra Mundial no solo alteró las fronteras y las políticas, sino que también marcó un cambio en la manera en que la humanidad percibe el conflicto, la muerte y el sufrimiento. Para concluir, la Primera Guerra Mundial fue un evento que sacudió los cimientos del mundo moderno. Sus efectos se sintieron en cada rincón del planeta, desde las trincheras del frente occidental hasta las aldeas más remotas de África y Asia. Fue un conflicto que expuso las debilidades del sistema internacional de la época y que dejó lecciones amargas sobre el costo de la guerra total. Mientras recordamos este periodo, es vital que aprendamos de los errores del pasado para evitar que la humanidad vuelva a caer en un abismo de destrucción tan profundo. Así que si te ha cautivado este recorrido por uno de los eventos más significativos de la historia, no olvides suscribirte y darle like. Mantente al tanto para seguir explorando juntos las historias que han dado forma al mundo en el que vivimos hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje.